Un incendio esta noche en un centro de mayores de Soria ha acabado con un fallecido, un herido grave y 9 personas más en el hospital. El fuego se declaró en la tercera planta donde están ubicados los residentes con COVID. Es el momento en el que los sanitarios trasladan a los heridos. La persona que ha fallecido y el herido más grave son los internos que estaban en la habitación donde se originaron las llamas poco antes de las 11 de la noche. El resto de los heridos fueron afectados por la inhalación del humo y entre ellos hay también un agente de la policía. Un incendio en la tercera planta de una de las habitaciones. 2 personas que estaban en esa habitación han tenido que ser trasladadas en un primer momento al hospital. Buenos días. Ha sido una noche muy larga en Soria. Allí han estado muy pendientes de ese incendio que ha afectado a la residencia Fuente del Rey de la capital. Enseguida ampliamos los detalles de ese suceso y muy pendientes también de lo que decida el Gobierno regional tras la interterritorial de salud con el Ministerio. Fue una reunión decepcionante para el vicepresidente de la Junta que adelantó anoche a Castilla y León Televisión que habrá nuevas medidas en las próximas horas. Afectarán sobre todo a aquellos municipios que presentan una incidencia descontrolada de casos como Guijuelo en Salamanca y Palencia. Serán medidas, asegura, lo más eficaces posible y menos lesivas. Si no hay un confinamiento, nosotros podemos tomar muchísimas medidas que suenan fenomenal, pero el problema es, ¿tenemos la capacidad para imponerlo o no? Y tras los problemas con las entregas de las vacunas, la Comisión Europea crea un mecanismo para bloquear las exportaciones de las vacunas producidas en la Unión a terceros países. Cataluña ha comenzado esta noche su campaña electoral más incierta, en medio de una pandemia y con la mirada puesta en la decisión de la justicia de si aplaza los comicios previstos para el 14 de febrero. Y en cuanto al tiempo, tras este paréntesis de temperaturas suaves que hemos disfrutado, vuelven las lluvias y bajan las temperaturas, Francisco. Buenos días, Pilar. Últimas horas de tiempo tranquilo, todavía con temperaturas de 15, 16, 17 grados, pero ya esta noche empiezan a llegar lluvias a zonas del oeste y también al norte. A partir de mañana llega Justin, que nos va a dejar un fin de semana pasado por agua y con temperaturas más frías. En deportes, el balonmano Ágreda de Soria compite en la Primera Nacional de Aragón. Prácticamente todas las jugadoras son de allí y viajar entre comunidades ha supuesto un serio problema. Apenas entrenan, pero han ganado todos sus partidos. Once personas tuvieron que ser trasladadas anoche al hospital de Soria tras el incendio que se declaraba en una residencia de ancianos de la capital. Una de esas personas ha muerto, otra está herida grave por las quemaduras. El fuego comenzó en una de las habitaciones de la planta COVID del centro. El resto de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo. Así se llevaban a algunos de los internos de la residencia de ancianos Fuente del Rey en Soria. Un incendio en la tercera planta de una de las habitaciones. 2 personas que estaban en esa habitación han tenido que ser trasladadas en un primer momento al hospital. Sobre las 11 menos 5 de la noche se daba el aviso de que se había originado un incendio en este edificio. Por causas que aún se desconocen, el fuego comenzaba en una de las habitaciones de la tercera planta que está destinada a enfermos del coronavirus. Ha sido sofocado rápidamente, aunque los 2 ocupantes de esa habitación han resultado heridos con quemaduras. Uno de ellos fallecía después a causa de la gravedad de sus heridas y el otro permanece ingresado en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Además de ellos, otras 9 personas han necesitado atención hospitalaria, las 9 por inhalación de humo. No ha sido necesario ubicar al resto de internos en otras residencias. Solo ha resultado afectada la tercera planta y el resto de sus ocupantes han sido realojados en otras habitaciones del mismo edificio. En el informativo de las 9 intentaremos estar en directo en Soria para conocer la última hora de ese incendio. Y estamos también a la espera de las decisiones del Gobierno regional tras la interterritorial de salud. La Junta estudia aplicar nuevas restricciones en aquellas zonas que presenten una incidencia de coronavirus más descontrolada, como lo son ahora mismo la ciudad de Palencia o el municipio salmantino de Guijuelo. Lo avanzaba el vicepresidente Francisco Igea en el informativo de la noche de Castilla y León Televisión.
Francisco Igea avanza que entre hoy y mañana la Junta concretará nuevas medidas para intentar atajar la pandemia. Van a afectar sobre todo a aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tenemos poblaciones con una incidencia altísima. El vicepresidente regional reclama al Gobierno que se modifique el decreto del estado de alarma para que las comunidades puedan tener más herramientas. El problema no es que cerremos una tienda o una librería. El problema es que lo que tenemos que hacer es restringir el contacto, y para eso tenemos que poder decir a la gente que tiene que estar en casa, salvo aquellas horas que puedan hacer ejercicio al aire libre y evitar el contacto. Y eso implica obligatoriamente cambiar el estado de alarma. Igea insistía en esa reclamación mientras terminaba una reunión del Consejo Interterritorial de Salud con nueva ministra de Sanidad, pero misma conclusión, porque el Gobierno sigue rechazando que se adelanten los toques de queda. En ese encuentro han aprobado un acuerdo sobre la campaña de vacunación que menciona que hay que prevenir que haya gente que se cuele cuando no le corresponde, pero que no dice cómo. Un acuerdo que reafirma el compromiso de todos los integrantes del Consejo en seguir vacunando. Yo la verdad es que sintiéndolo mucho y sintiéndolo en el alma, para mí ha sido un Consejo Interterritorial muy decepcionante. Yo no necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas. En cuanto a los suministros, la ministra Darias ha avanzado que la semana que viene llegarán 52.000 dosis de la vacuna de Moderna y 420.000 de la de Pfizer. Bueno, pues esas medidas que se está planteando tomar la Junta de Castilla y León se adoptan para tratar de frenar los contagios que siguen aumentando en Castilla y León. Se suman de nuevo 2.710 casos nuevos, aunque es cierto que la incidencia a 7 días tiende a estabilizarse en torno a los 700. Además, han fallecido 30 personas más en hospitales y 3 en residencias. La tercera ola sigue presente y desde la Junta incluso hablan de que podríamos estar a las puertas de la cuarta ola por la cepa británica. Ahora mismo todos los centros hospitalarios están muy por encima de su capacidad. El que peor situación presenta es el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, que ha necesitado nuevos respiradores. Allí la ocupación es del 150% por pacientes COVID. Están ocupadas 25 de las 28 camas de la UCI. León es la provincia que ha registrado más casos de coronavirus en el último día, 616. En esta provincia sigue aumentando la incidencia a 14 días, que roza ya los 1.500 casos por 100.000 habitantes. León es precisamente una de las 3 provincias junto a Palencia y Salamanca con más positividad. Esta última, Salamanca, con un 17%. El aumento de los cribados masivos en los últimos días ha hecho elevar allí tanto el número de pruebas realizadas, donde Castilla y León es la comunidad líder, y también el número de positivos. Y en nuestro país, ¿cómo es la situación de los casos en España? Bueno, pues volvemos a situarnos en los 35.000 casi casos diarios. La incidencia a 14 días sigue subiendo y roza, ahí lo tienen, los 900. E impresiona la cifra de los fallecidos, que vuelve a superar un día más los 500. Y miramos ahora a nuestro país vecino, a Portugal, que se blinda contra el coronavirus. El país luso prohíbe la salida de sus ciudadanos a terceros países durante al menos 2 semanas, salvo en casos excepcionales. El Ejecutivo luso exigirá pruebas PCR negativas y cuarentenas obligatorias a los que vengan de fuera. Portugal además ha prorrogado su estado de alarma 15 días más. Esta limitación afectará a los españoles que viven en las zonas transfronterizas, ha asegurado en las últimas horas la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Y hemos sabido hoy que la Comisión Europea va a endurecer el control sobre la fabricación de vacunas para evitar los incumplimientos de suministros, como está ocurriendo con la compañía AstraZeneca. El Ejecutivo comunitario podría aprobar hoy un mecanismo que le permitirá vetar la exportación de vacunas a terceros países. Con él podrá prohibir que las farmacéuticas vendan a esos países las dosis que se producen en la Unión Europea si no reparten antes las dosis entre los 27 países en las cantidades que hayan contratado. Y Alemania no va a poner la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años. La sanidad germana descarta su uso al no tener datos suficientes para este segmento de la población. La guerra entre la Unión Europea y la farmacéutica se encarniza un poco más con este nuevo capítulo que surgió la semana pasada al anunciar el laboratorio que reducirá la entrega de dosis previstas para Europa.
Y cada día la gente está más dispuesta a vacunarse. Al menos eso es lo que refleja el CIS, con estos resultados que difieren bastante de los meses anteriores. Hasta el 73% se vacunaría inmediatamente si le tocara, cuando hace apenas un mes solo el 41% estaba de acuerdo. Y aún con la vacuna no se puede bajar la guardia. Las mascarillas son, hoy por hoy, imprescindibles. La FFP2, la noto más segura, aprieta un poquito más, es un poco más agobiante, pero esa es la que suelo usar. La FP2. La misma. FP2. Esta, la que llevo puesta. No conozco de marcas ni de otra cosa, pero me han dicho que funciona bien. La FP2. Las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 estas. Bueno, pues son las respuestas al tipo de mascarilla que llevamos. Las autoridades europeas han señalado que las FFP2 son las más seguras y muchos gobiernos se están planteando obligar a los ciudadanos a que lleven este tipo de protección. La tercera ola y las nuevas cepas han hecho que el debate sobre qué tipo de mascarilla es más adecuado vuelva a estar en boca de todos. Ahora se quiere apostar por el uso de la FFP2 para una mayor protección, sobre todo en espacios públicos. Transporte público, zonas donde vaya a haber pues hospitales, médicos y demás, lo recomendable sería usar una FFP2. Desde Andalucía piden que se baje el IVA de estas mascarillas. Para que el conjunto de los ciudadanos de Andalucía y de España puedan hacer un uso generalizado de ella. Mañueco ve bien el uso obligatorio de la FFP2 en determinados lugares para evitar los contagios y Ayuso las repartirá entre los mayores de 65 años. A finales de la siguiente semana, otras 2 mascarillas de las FFP2, porque sí, son buenas, son demasiado buenas, a todos los mayores de 65 años. De momento, este cambio de tendencia ya se nota en las farmacias. En las últimas semanas se ha notado que ha aumentado la venta de FFP2, pero tampoco es que haya disminuido la venta de quirúrgicas. Y en la calle ven bien que se haga obligatorio. Yo creo que en ciertos sitios sí debería ser obligatorio. Me parece perfecto que den instrucciones claras. Vuelvo a decir, lo que estoy harto es de que nos mareen. Fuera de nuestras fronteras, en países como Francia o Alemania ya es obligatorio este tipo de mascarilla en transporte y espacios públicos. Digno de mención es también el trabajo que realizan los farmacéuticos, especialmente en el medio rural, donde se vuelcan con los vecinos. Controlan a los pacientes crónicos para que no olviden tomar la medicación. Y en los pueblos con muchos contagios reparten incluso las medicinas a domicilio. Con las consultas presenciales reducidas, los vecinos buscan apoyo en la farmacia. A ver, consultas telefónicas, pues nosotros explicamos los tratamientos con más incidencia, recalcamos las pautas, las dosis. José Manuel es el farmacéutico de Aldea Mayor, en Valladolid. Su principal objetivo es que los pacientes crónicos no interrumpan el tratamiento. De la diabetes, pues pacientes que habitualmente van semanalmente a controlarse la tensión arterial al centro de salud, pues nosotros ahora mismo se lo estamos controlando aquí pues para evitar que se congestione el centro de salud. La atención en los pueblos es cercana, personal. Aquí se conocen todos. Muy tete a tete, ¿sabes? O sea que hay confianza. Muy atentos y muy majos. Es el farmacéutico que está cerca del paciente y en el medio rural esa accesibilidad, confidencialidad y ese papel social que desempeña el farmacéutico pues se ve todavía más incrementado en estos momentos. Ni un vecino enfermo o confinado se ha quedado sin sus medicinas durante toda la pandemia. Lo han hecho en colaboración con el ayuntamiento. Recogerles la tarjeta de medicación en su casa para venir aquí y nosotros le dispensamos la medicación y ya se lo facilita allí al paciente que está confinado. Es la única luz que nunca se apaga en los pueblos. La mitad de las farmacias de Castilla y León están en las zonas rurales. La cascada de contagios se traduce ya en fallecimientos que siguen aumentando y esto tiene su réplica en los cementerios, donde la actividad va en aumento cada día. La tercera ola de la pandemia comienza a llegar hasta los cementerios de nuestra comunidad. Después de una cierta normalidad, los fallecimientos por coronavirus aumentan. De no tener casos por fallecimiento de COVID a tener dos fallecimientos, 1 o 2 fallecimientos por COVID, y la tendencia es que se incremente. Sumen los pacientes críticos y en muchos casos se traducen en fallecimientos, algo que en los tanatorios ya se empieza a notar al recibir mayor número de víctimas en una semana. 6, 7, depende, ahora mismo 6, 7. La prohibición de poder ver el cuerpo del familiar para evitar contagios hace desesperar en muchas ocasiones a los más allegados. Mal, evidentemente, es lo que peor llevan, el no poder despedirse de ellos y no poder verles, decir que realmente
realmente el fallecido que hay dentro del féretro es su madre o su padre, pero que no puedan verle. El duelo ha cambiado. Ahora la muerte se afronta con distancia de seguridad y un aforo reducido. A día de hoy, como ya lo sabe todo el mundo, todas esas restricciones las familias lo entienden perfectamente. Los trabajadores buscan formas de adelantarse. Hemos hecho acopio más que suficiente para hacer frente a cualquier situación crítica que pudiera existir. Son estos profesionales a veces olvidados los que sin descanso trabajan para la tranquilidad de todas las personas. Esta noche ha comenzado la campaña electoral en Cataluña sin la seguridad de si se votará el 14 de febrero. Pedro Sánchez ha arropado al candidato socialista Salvador Illa, animando al reencuentro entre los catalanes. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas y su candidato Carlos Carrizosa proponen dejar atrás la década del procés. Y en el Partido Popular, Pablo Casado y Alejandro Fernández critican la llegada de Illa para crear, dicen, otra coalición Frankenstein en Cataluña. Pero ese es nuestro proyecto, el de superación de este conflicto y precisamente el del reencuentro. Por eso apelamos a una gran mayoría de catalanes y catalanas. Pretenden mandarnos a un visir, a una muletilla, que le guarde aquí el sitio para contentar lo que verdaderamente le importa, que es mantener la Moncloa a su servicio. Este procés no ha dado nada bueno para ningún catalán. Y si llevamos una década perdiendo todos los catalanes, todos, voten a quien voten, ¿por qué no hacemos una apuesta por una vez para que ganemos todos? Vox y Bildu han salvado al Gobierno en la votación del decreto de los fondos europeos. El Partido Popular votó no en un intento de demostrar sus discrepancias ante los oídos sordos de Sánchez para que un órgano independiente gestionara los 150.000 millones de euros que llegarán de Bruselas. Esquerra tampoco apoyó al Ejecutivo, que finalmente ha salvado los muebles in extremis gracias a la abstención del partido de Abascal y al sí de la izquierda abertzale. Habrá pocas veces que la política tenga que ser tan sincera, tan profunda y tan verdadera, y hoy lo es. Yo le agradezco mucho a todos los que de una manera u otra, hoy a quienes están entendiendo es a los españoles, mucho más que al Gobierno, y se lo agradezco de antemano. Desde el Partido Popular ven lamentable el continuismo de la ministra Darias con respecto a Salvador Illa. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso defendió que no van a darle tregua a la ministra y no aclaró si el Partido Popular apoyará o no la reforma del estado de alarma. Es que lamentablemente hasta que no lo veamos en la Cámara no nos podemos fiar, porque el presidente del Gobierno pues hoy dice una cosa y mañana hace lo contrario. El único procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García Conde, renuncia a su escaño en el Parlamento Autonómico. Explica su decisión en que sus actuales obligaciones laborales y personales le impiden dedicar el tiempo necesario a su actividad parlamentaria. Vox no ha comunicado quién será su sustituto. En la lista le seguían José Ignacio de Uribe y Fátima Pinacho. Control a través de la Inspección de Servicios que Hoy la audiencia de Valladolid sienta en el banquillo al capellán de las Angustias. Fue detenido en 2020 por enviar contenido pornográfico a una menor y la Fiscalía le achaca un presunto crimen de abusos sexuales. Según fuentes del caso, estos vídeos son la prueba que podrían enviarle a prisión. La supuesta víctima, también acusada de chantaje al expárroco, continúa en paradero desconocido. Los supuestos abusos se cometieron a finales de 2019. La presunta víctima, la hija adolescente de una mujer rumana que pedía en la puerta de la iglesia de las Angustias de Valladolid. El acusado, uno de los capellanes de la parroquia. El ya expárroco regaló un teléfono móvil a la menor con la intención de intercambiar contenido sexual explícito. Según fuentes cercanas al caso, los vídeos pornográficos podrían ser la prueba definitiva para condenarle este viernes, aunque madre e hija continúen en busca y captura. La sala también las investiga por supuestos chantajes al sacerdote. El acusado se negó a declarar en 2020 y quedó en libertad con cargos por un delito contra la libertad sexual. Hay que recordar que ya vivió un episodio similar 10 años antes, cuando ejercía en Zaratán. La Fiscalía reclama 3 años de cárcel para el religioso por abusos sexuales.
La higiene, los espacios grandes o los grupos reducidos se han convertido ahora en una prioridad para los padres que buscan colegio para el próximo curso. La pandemia también ha cambiado la forma de elegir centro. Algunos colegios organizan visitas individuales y otros se informan por teléfono, por las redes sociales o en la página web. El COVID ha terminado con las jornadas de puertas abiertas multitudinarias. Venían un montón de familias y estábamos todo el equipo de profesores. Evidentemente eso no ha podido hacerse, entonces lo que estamos haciendo son entrevistas individualizadas. La pandemia ha cambiado las preocupaciones de los padres a la hora de escoger colegio. Antes se centraban mucho en los métodos que utilizamos a la hora de dar clase, el material, cómo son los recreos, si se juntaban, los almuerzos, el tema de alergias, y ahora estamos viendo que está todo centrado en el COVID. Las familias se fijan ahora en las dimensiones del patio o en los metros cuadrados del aula. Una de las cosas muy importantes es que haya espacios para poder mantener distancias de seguridad. Ya no importa tanto si aprenden los números con 3 años o trabajan por proyectos. Estando en esta situación, pues la seguridad de nuestros hijos es lo que más prima. En el aire están las dudas sobre si el coronavirus afectará también al próximo curso. Están muy preocupados por los servicios que ofrece el colegio, tanto por las tardes o el servicio, por ejemplo, del enfermero. Estas visitas fuera del horario escolar y con limpieza extra antes y después serán la única oportunidad de los padres de pisar la futura clase de sus hijos, porque el COVID impide a las familias entrar a los centros durante este curso. Viajar entre comunidades ha supuesto un serio problema para las guerreras del Moncayo. Las jugadoras del balonmano Ágreda de Soria compiten en la Primera División Nacional de Aragón. Prácticamente todas son de allí y claro, es difícil entrenar en Ágreda, solo lo hacen un día a la semana. Aún así, han ganado todos sus partidos. Las dificultades para el balonmano Ágreda se multiplican con el paso de los días. Su único entrenamiento semanal está condicionado a las restricciones de movilidad entre comunidades. Muchas de sus jugadoras deben viajar desde Aragón. Dependemos de desplazamientos, de autobuses para ir a entrenar y ahora hay mucha limitación. Entonces al final eso está complicando mucho que podamos conseguir entrenamientos con el mayor número de jugadoras posible. Hay días que están todas, hay días que 3 no pueden venir por horarios. A pesar de los problemas, han iniciado la Primera Nacional de Aragón con 3 victorias consecutivas. Este año la liga será cosa de 3 e incluso Juan Carlos Vera considera que la Jota es superior. No creo que somos los favoritos, yo creo que la Jota está por encima de nosotros por el tema de ha hecho 7 fichajes, 7 jugadoras que vienen de una categoría superior, entonces un equipo prácticamente de una categoría superior. Busca que este equipo sea una motivación para una plantilla que se ha llevado las 2 últimas ligas. Pelearemos y no nos vamos a rendir, está claro que nuestro objetivo, nuestro sueño siempre es ganar, ¿no? Y haremos por ello, lo que pasa es que este año va a ser un poquito más duro todavía. Porque el objetivo final vuelve a ser estar en la fase de ascenso a División de Plata para que a la tercera llegue la vencida. Muy buenos días, ya es viernes, últimas horas de tiempo tranquilo y de temperaturas primaverales. De hecho, hemos vuelto a amanecer sin bajar de 7 u 8 grados en prácticamente ningún punto de Castilla y León. Con algunas nieblas también les pedimos precaución al volante, aunque se irán levantando. Por la tarde va a quedar una jornada un poco gris porque van llegando ya nubes. Son la parte delantera de esa borrasca Justin, que nos dejará precipitaciones a partir de mañana. Las temperaturas bajan un poco, pero siguen siendo de 14 o 15 grados, altas todavía para la época del año. Por la noche, como decíamos, llega esa borrasca Justin, la quinta del mes de enero. Es un mes récord con esas 5 borrascas. El fin de semana va a estar pasado por agua, con mucho viento y con temperaturas que van a ser otra vez invernales. Gracias, Francisco. En Palencia, en el municipio de Becerril de Campos, está ubicado un centro astronómico que forma parte de la Alianza de Museos y de Educación Informal de la NASA. Nos referimos al Centro de San Pedro Cultural. Esa alianza de la Agencia Espacial está formada por más de 2.000 miembros de todo el mundo. En España solamente hay 9 y uno de ellos está en nuestra comunidad. Con esas imágenes nosotros nos despedimos, pero en unos minutos regresamos a Soria para conocer la última hora de ese incendio que ha llevado a 11 personas al hospital. Una de esas personas ha muerto finalmente y otra está herida muy grave. Enseguida les ampliamos esta información. Hasta ahora.